Bueno, hoy concluimos el capítulo 23 de este maravilloso viaje a través del libro de los Hechos. Y hemos venido meditando los últimos 2 semanas, los últimos 2 domingos acerca de la captura del apóstol Pablo, este siervo de Cristo. El apóstol Pablo fue apresado tal cual como Dios se lo reveló al profeta Ágabo en Cesarea, que iba a ser apresado y que por los judíos y que los judíos lo entregarían a los gentiles. Y allí tenemos a un Pablo que después que fue apresado, que allí en el templo de Jerusalén fue prácticamente por poco lo matan, lo lincha, una turba enardecida que escuchó falsos cargos en contra de Pablo y una turba más grande que lo que regularmente había en la ciudad de Jerusalén, porque estaba Pablo allí justo en la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés venía un gran flujo de judíos de la diáspora a celebrar la fiesta de Pentecostés allí en el templo de Jerusalén. Y es allí cuando lo capturan y vienen, como el mismo apóstol Pablo se refiere a ellos, estas bestias salvajes, haciéndole referencia a judíos de la diáspora que vivían en Éfeso y que sí opusieron tremendamente al ministerio de Pablo en Éfeso, que fue pastor de la iglesia de Éfeso durante 2 años y 3 meses. Y allí apenas vieron a Pablo en el templo, comenzaron a acusarlo de: ayúdennos, hermanos judíos, que este es el hombre que va por todo el mundo diciendo que desconozcamos y que desobedezcamos las leyes de Moisés, y que habla en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestras tradiciones, e incluso que ha metido un gentil en el templo, lo cual todos los cargos eran absolutamente falsos. Cuando esta turba enardecida por estos hombres de Éfeso agarraron a Pablo y lo sacaron del templo para no contaminarlo, comenzaron a golpearlo salvajemente. Un hombre que fue, imagínense la cantidad de personas todos golpeando a Pablo, tratando de hacerse espacio los unos entre los otros para poder llegarle a Pablo y poder golpearlo. Y después de esto lo que vimos fue que Pablo lo rescata el tribuno, que era el comandante de la guarnición de Jerusalén, un hombre a cargo de 1000 tropas, lo logra rescatar este comandante y se lo lleva, y tienen que sus soldados llevarlo en hombros para que la gente no lo linchara. Lo salvó, y allí vimos cómo Pablo desde la escalera le pide, a pesar de haber sido golpeado salvajemente, lo que hace es pedirle al comandante que le permita dirigirse a las personas. Y ya escuchamos que Pablo habla y le habla, lo que hace es aprovechar la ocasión para predicar el glorioso mensaje del evangelio, partiendo de su testimonio personal, de ese encuentro maravilloso que tuvo camino a Damasco con el Cristo resucitado. Allí pasa la noche después de haber sido golpeado, y cuando dijo que ese Cristo resucitado lo había ordenado como apóstol y lo había enviado a los gentiles, hasta allí lo escucharon, y después comenzaron a gritar: llévenselo, que se lleven a este hombre, que mátenlo, tal cual como hicieron ese mismo pueblo con nuestro Señor Jesucristo, que días antes en su entrada triunfal decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tendían las palmas, ¿verdad? Para que él llegara, y a los pocos días lo que estaban era gritando: crucifícalo, crucifícalo. Pues a Pablo corrió más o menos con la misma suerte, la misma audiencia, y allí estudiamos que Pablo, después que él pasa la noche golpeado en el cuartel Antonia, que era esa guarnición que cubría todo Jerusalén y que quedaba en el perímetro de las murallas del templo de Jerusalén,
Al día siguiente, el comandante llama al Concilio Supremo, un concilio compuesto por 70 miembros, 70 ancianos y un sumo sacerdote que era Ananías, y escuchamos que estaba compuesto por saduceos y fariseos. Pero los que tenían, digamos, el control mayoritario de ese Concilio Supremo, el Sanedrín, eran saduceos. Eran unos materialistas que en verdad no creían en nada, decían creer solo en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés, pero en realidad no creían en la autoridad, en la inerrancia y en la infalibilidad de la palabra de Dios. Y lo que querían era simplemente exterminar a Pablo, porque estaban convencidos de que Pablo era un blasfemo, era un enemigo de la iglesia judía. Y cuando llega esto, lo que pasa es que definitivamente lo presentan ante el concilio y Pablo se dirige al concilio y abre su discurso diciendo: mi conciencia siempre ha estado limpia, hermanos y maestros. Y Ananías lo manda a golpear enseguida en la boca. ¿Se recuerdan que vimos eso? Y después él vio que como ese concilio estaba compuesto por saduceos y fariseos, él dijo: yo estoy aquí bajo juicio porque yo creo en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí, y eso puso a un grupo contra otro y comenzó una discusión que no terminó en nada, que terminó golpeándose y discutiendo los unos con los otros, lo cual hizo que el comandante nuevamente tuviera que rescatar a Pablo y llevárselo de nuevo al cuartel. Y allí pasa la noche y está Pablo en esa segunda noche en el cuartel, todavía a lo mejor golpeado y sufriendo de la paliza que le habían dado esa multitud. Y está ahí, aunque ya el Señor se le había aparecido 4 veces antes y le había dicho cuál era su ministerio, comenzando por el día que tuvo su primer encuentro con el Cristo resucitado. Él le dijo: él le dijo a Ananías, a otro Ananías, al que vivía en Damasco, le dijo: este es mi siervo a quien yo he elegido y quien va a ser testigo de mí ante los gentiles, ante gobernadores y reyes. Pero aquí aparece en el verso 11 nuevamente. Imagínense en una celda fría, un hombre golpeado, absolutamente solo. Si alguien aquí ha estado preso en la cárcel, la soledad puede, dependiendo de dónde sea la cárcel, en Venezuela las cárceles están llenas, están abarrotadas, pero en otros sitios puede ser un sitio de reclusión muy solitario. Y no importa cualquiera que sea, tú puedes estar rodeado de gente presa y el sentimiento es terrible, y sobre todo cuando la persona es inocente. Y allí está Pablo solo, y a pesar de que el Señor ya se le había aparecido 4 veces antes, el Señor se le aparece. Aquí dice el verso 11, esa noche el Señor se le apareció. Y lo que estamos viendo, el sermón de hoy lo titulé: Dios consuela y protege a sus siervos hasta el final. Aquí vemos cómo lo que está pasando en este relato es que el Señor se le aparece, lo anima y le dice que va a llegar a Roma, pero después, a la mañana siguiente, entonces dice que un grupo de judíos se reunieron, como más de 40, e hicieron un juramento. Ese juramento era un juramento de maldición. O sea, ellos se reunieron y dijeron: vamos a hacer un ayuno de comida y de bebida hasta que no matemos a Pablo, y si no matamos a Pablo, que la maldición de Dios caiga sobre nosotros. Imagínense la calidad de este juramento. Y estos 40, que eran probablemente miembros de los sicarios, miembros de ese grupo rebelde que también se conocía como los celotes, era el grupo más violento, era un grupo guerrillero, un grupo terrorista
prácticamente que lo que quería era acabar con el gobierno de Roma. Y como no podían, porque el gobierno de Roma los excedía en fuerza militar, lo que hacían era infiltrarse entre las masas. De ahí viene la palabra sicarios, porque viene la palabra sica, que era una pequeña daga que usaban para esconderse entre la multitud, y cuando veían al objetivo lo apuñalaban y después huían aprovechando la multitud. De ahí viene esa palabra sicarios, que nosotros la escuchamos mucho en Colombia o en México, pero de ahí viene la palabra sicario. Y estos 40 se cree que eran miembros de ese grupo. Se recuerdan que cuando el comandante puso preso a Pablo, le preguntó, le dijo, ¿tú no eres el egipcio que dirigió a este grupo de sicarios en una revuelta contra Roma? Y Pablo dice, no, yo no soy egipcio, yo soy ciudadano romano. Yo nací en Tarso, en Cilicia. Entonces, estos 40 hicieron este juramento de maldición, y la verdad que estos 40 no tenían ninguna relación buena con el Sanedrín, ni con el sumo sacerdote, pero ellos eran tenían una mente maquiavélica, porque ellos usaban el fin justifica los medios. Ese era el moto de Maquiavelo, ¿verdad? Que decía, no importa si tenemos que usar la ayuda de estos sinvergüenzas de Ananías y todo el Sanedrín que han sido complacientes con el gobierno de Roma, no importa, con tal de que logremos nuestro objetivo. Y ahorita nuestro objetivo es liquidar a Pablo, porque Pablo es un blasfemo. Hicieron este juramento, y cuando hacen ese juramento, le dicen al Sanedrín y le dicen a los saduceos, principalmente. Se recuerdan que los fariseos salieron en defensa de Pablo. A los saduceos, que reúnan nuevamente el concilio para decirle que al comandante que trajera nuevamente a Pablo ante el concilio, quisieran aparentar que querían investigar más a fondo de qué se trataban las acusaciones, de manera tal que cuando sacaran a Pablo de la esquina en el templo donde estaba el cuartel y lo llevaran a donde se reunía el Sanedrín, en ese trayecto ahí pudieran matar a Pablo. Obviamente, ¿cómo se imaginan ustedes que un grupo de 40 sicarios, probablemente todos buscados por el gobierno de Roma, iban a penetrar en el templo de Jerusalén, sabiendo que Pablo iba a ser trasladado, si lo lograban, desde el cuartel hasta el lugar de reunión del Sanedrín, sumamente custodiado? O sea, esta gente sabía que esto iba a ser una gran choque de fuerzas entre las fuerzas romanas y los 40 hombres, pero a ellos no les importaba, con tal de matar a Pablo. Imagínense la revuelta que creó Pablo con todo esto. Y resulta que aquí, en esta situación, cuando le dicen eso y el concilio aparentemente lo aprueba, aparece en escena algo que nunca habíamos visto hasta ahora en el libro de los Hechos, que es un familiar de Pablo. No se sabía hasta el momento si Pablo tenía familia o no. Y aparece un sobrino, un muchacho, que no sabemos de dónde salió. La Biblia nos dice que Pablo nació en Tarso, en Cilicia, pero que fue educado y criado en Jerusalén, ¿verdad? Entonces no sabemos si fue él solo y su familia quedó toda en Tarso, y casualmente dice que ese muchacho vino con su mamá a Jerusalén, que era la hermana de Pablo, ¿verdad? Y ese muchacho y su mamá vinieron a Jerusalén. No sabemos si era que vinieron a celebrar desde Tarso en la fiesta de Pentecostés, o si era que juntamente con Pablo también habían sido criados en Jerusalén. El hecho es que están en Jerusalén. Y este muchacho, por alguna razón, ¿cómo hace uno para infiltrarse en un cuartel, en un grupo guerrillero y escuchar los planes del grupo guerrillero? ¿Cómo logra un muchacho penetrar las filas de un grupo guerrillero como este, un grupo terrorista? Y él escuchó todo lo que habían planeado.
La verdad es que no lo sabemos y el que diga algo simplemente está especulando. Pero lo que sí sabemos es que Dios permitió que ese muchacho estuviera ahí y escuchara. Y el muchacho escucha esto, va enseguida y no solo esto, el muchacho logra llegar al cuartel, un cuartel sumamente custodiado, logra entrar y visitar a su tío Pablo y le dice al tío los planes que tienen estos sicarios. Y cuando llega, el tío lo que hace es llamar a uno de los oficiales, a uno de los centuriones, le dice, lleven a este muchacho al comandante que tiene algo que decirles. Y el muchacho lleva, uno de los oficiales, un centurión, lleva al muchacho ante el comandante y el comandante lo lleva aparte y le dice, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le cuenta todo el plan que tiene este complot para asesinar a Pablo. Enseguida dice que le dice al muchacho para proteger la vida del muchacho, no le cuentes a nadie esto. Y enseguida dice que entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les dio la siguiente orden de que prepararan, imagínense ustedes, preparar 470 hombres, 470 guardaespaldas para custodiar a Pablo y trasladarlo desde Jerusalén hasta Cesarea. 100 hombres de infantería, 100 lanceros y 70 hombres de caballería. Aquí por fin Pablo se monta en un caballo. La gente siempre dice que cuando Pablo iba camino a Damasco y se cayó del caballo. No, hacia Damasco él no tenía ningún caballo. No aparece en la Biblia el caballo, camino a Damasco. Aparece en una pintura en un museo del Prado en España, pero no aparece en la Biblia. El caballo era solo para los romanos o para los príncipes y era considerado un arma de guerra. Pero aquí Pablo, el comandante, para acelerar el traslado hacia Cesarea, le presta un caballo del ejército romano para que Pablo vaya más rápido. Entonces van, imagínate, 470 hombres. O sea, un comandante que comanda 1000 hombres prácticamente destina el 50% de su tropa. Deja solamente a Jerusalén, que era un sitio que siempre estaba en conflicto, deja nada más con un poco más del 50% de su tropa allí y ese otro 50% lo destina a llevar y a custodiar a Pablo para trasladarlo a Cesarea. O sea, este hombre, definitivamente el comandante dijo, Pablo es tan peligroso y no es que es peligroso, es que Pablo es el motivo que puede generar un gran disturbio en Jerusalén. Y para evitar eso yo tengo que cuidar a este hombre y sacarlo lo más pronto posible, porque este hombre es un factor de conflicto. Yo necesito sacarlo de Jerusalén si quiero que mi ciudad, que está bajo mi gobierno, esté en paz. Como vimos en Puerto Rico, que hasta que no renunció el gobernador, la gente no se quedó tranquila. Eso fue lo que dijo este comandante. Yo tengo que deshacerme de este hombre, tengo que sacar el problema de la ciudad. Y entonces destina todas estas tropas y lo manda con una carta. Y la carta le dice de Claudio Lisias a su excelencia, el gobernador Félix. Esa palabra allí, excelencia o excelentísimo, es la misma palabra que usa Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, para referirse por primera vez al destinatario de este documento, que es un tal excelentísimo Teófilo. La palabra en griego, kratisto. Y esa palabra en el gobierno romano se usaba solo para 3 jerarquías. El emperador, que era el primero. El segundo venían todos los senadores y después en el tercer estrato la sociedad romana era muy estratificada. Estaban bien dividida entre los patricios,
y los plebeyos. Los patricios era donde salían casi todo la gente del gobierno, la gente con cargos importantes, etc. Pero dentro de esa escala social de patricios estaba el emperador, estaban los senadores y debajo estaban los caballeros ecuestres o los caballeros simplemente. Esos caballeros generalmente eran gobernadores y ven en ese mapa que cómo estaba dividido el Imperio Romano en provincias y habían unas provincias que eran senatoriales porque eran senadores los que eran destinados para gobernar esas provincias, pero habían otras provincias imperiales donde el gobernador de esa provincia designado por el César no necesariamente era un senador. Y aquí se dio lo mismo que sucede hoy en día, donde un soldado primero se podía comprar la ciudadanía romana. Un poquito como la sociedad nuestra actual, ¿verdad? Que con dinero la gente cree que se puede lograr todo. Aquí vimos que el comandante que metió preso a Pablo dijo, ¿y tú eres ciudadano romano? ¿Y cuánto te costó? No, a mí no me costó nada. Yo soy ciudadano de nacimiento. Él dijo, a mí me costó y me costó mucho. O sea, ese comandante pudo obtener la ciudadanía romana comprándola. Pero también con méritos de guerra en batalla, la gente podía escalar posiciones en la sociedad romana y llegar incluso a gobernador. Entonces aquí lo que vemos es que Claudio Lisias le emite esta carta y se refiere a Félix como el excelentísimo gobernador. Félix era un griego y había nacido como esclavo. Y como esclavo logró con su hermano Palas, lograron ambos obtener la libertad que se conocía en la historia romana como los libertos. O sea, que habían obtenido la libertad. Y consiguen consiguen escalar por méritos de guerra posiciones muy importantes. Y no solo eso, sino que Palas, el hermano de Félix, logra meter a su hermano, digamos, en la sociedad, en la alta sociedad romana. De hecho, este Félix se casó con 3 esposas. Y 2 de ellas se conoce el nombre, una tercera no se conoce el nombre, y 2 de ellas tenían el mismo nombre, Drusila. Una de las Drusila era la nieta de Marco Antonio con Cleopatra. Y la otra nieta, la otra esposa, perdón, era hija de Herodes Agripa I. O sea, supo meterse en la sociedad, casarse con la mujer indicada para poder llegar a escalas muy altas en la sociedad romana. Ahora, Félix es interesante porque la historia, ahí se conocen como los 4 grandes historiadores de la historia romana. Está Seutunios, está Tácito, está Josefo y está Lucas. Y de los 4, el más importante e influyente ha sido Lucas. Y esos 4 historiadores se refieren a Félix porque fue Félix, el gobernador, el que exterminó este grupo sedicioso y dijimos que mataron a casi todos los sicarios, quedaban muy pocos, solo estos 40 y quizá quién sabe algunos otros pocos, pero el gran grupo que era de miles que se los llevó al desierto comandados por este egipcio que era una suerte de Osama Bin Laden, que después que desapareció el movimiento insurreccional contra Roma y mataron a tantos sicarios de estos, el egipcio desapareció. Al punto que cuando aparece Pablo, el comandante piensa, tú no eres el egipcio que comandó. No, yo no soy egipcio, yo soy romano. Entonces, esto es lo que pasa y dice que la noche que llegaron los soldados, llegaron a Antípatris, que está a 60 kilómetros a 37 millas de Jerusalén, y eso es cuando uno lo ve en el mapa, es bajando. O sea, que iban a caballo, iban rápido, aunque hasta Antípatris llevaban tropas de a pie. Hasta allí llegan en Antípatris. El comandante, los 2 comandantes, los 2 centuriones pensaron que de ahí hacia adelante no había peligro
Y entonces devolvieron a toda la tropa de a pie hacia Jerusalén y solo se fueron los 70 hombres de caballería con Pablo a caballo hasta Jerusalén. Y cuando llegan, le entregan la carta al gobernador Félix, el gobernador la lee y dice, bueno, yo mismo voy a oír tu caso. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Tarso, de Cilicia. Perfecto, yo voy a oír tu caso. Allí se ve que ese gobernador era el gobernador de la provincia de Judea. Y Cilicia está más al norte, pero aún así, por ser un ciudadano romano, el gobernador era el gobernador de toda la provincia y era la persona que administraba justicia, era la máxima autoridad a nivel de administración de justicia, de administración de impuestos y de comando militar. Entonces allí es que llevan a Pablo. Y hasta ahí se queda y queda preso en el cuartel general de Herodes o en el pretorio de Herodes. Y la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a ver qué pasa con Pablo allí. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que Dios consuela y protege a sus siervos. De nuevo, empezamos en el verso 11. Está Pablo herido, está Pablo solo, está Pablo triste. Y de pronto, no lo dice la Biblia, pero cualquier ser humano puede pensar que en esa situación Pablo pudiera decir, hasta aquí llegué. Yo pensaba que iba a ir a Roma. Yo pensaba que incluso Pablo quería ir hasta España, llevar el evangelio hasta España. Pero dijo, definitivamente, como que no va a ser así. Y es que pasa que cuando nosotros viene la prueba, tendemos a desmoralizarnos y a pensar que todo se acabó. Sin embargo, eso no es lo que vemos en Pablo. No hay evidencias, pero como ser humano, repito, esto pudo haber pasado por su mente. Cuando nos llegan las dificultades a los seres humanos, cuando nos llega la enfermedad, nos llega a perder un trabajo o cualquier conflicto, nosotros pensamos que estamos listos, que ya no podemos más y que hasta aquí llegamos. Pero lo que nos muestra esta palabra es que justo cuando uno está en ese momento, Dios viene al rescate. Y Dios, pero no solo es el Cristo mismo, se le apareció nuevamente a Pablo. Es la quinta de 6 veces que aparece en Hechos que el Señor alienta a Pablo, pero esta vez lo hace de manera personal, tal cual como se le apareció primero camino a Damasco y segundo cuando estaba en Corinto. En Corinto estaba totalmente tumbado, un Pablo que se sentía derrotado y el Señor se le aparece y le dice, cobra ánimo, Pablo, y no tengas miedo, porque tengo mucho pueblo en este sitio y nadie te va a hacer nada. Entonces, cada vez que un hijo, una hija de Dios, un siervo o una sierva de Cristo está enfrentando una dificultad, y una dificultad terrible como esta, el Señor va a enviar ayuda. Porque el Señor es el único que nos puede consolar. Cuando uno está en un aprieto, tú puedes tener familia y personas, y generalmente la gente viene con un corazón muy amoroso, de decir, todo va a estar bien, tranquilo, tranquila, todo va a salir bien. ¿Basado en qué? Basado en la emoción de ver a un amigo o un familiar, en verlo triste y quieres animarlo, pero no tiene ningún fundamento. Generalmente, no siempre, pero generalmente ese es el caso. Pero al hijo o la hija de Dios, lo único que verdaderamente le da consuelo es la palabra de Dios. Y es importante escuchar esta palabra. Hasta Pablo, un héroe de la fe como Pablo, necesita escuchar la palabra de ánimo directamente de Dios. Todos los que están aquí recibimos pruebas en un momento o en otro. Estamos pasando por dificultades, pasamos por
problemas, por aflicciones. Y es que el Señor lo garantizó, dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero cobrad ánimo porque yo he vencido al mundo. Y necesitamos escucharlo de Dios, porque sabemos que Dios todo lo que dice lo cumple. Y vemos cómo Dios en el Señor ahí en el profeta Isaías. Voy a leer algunos textos, por ejemplo, Isaías 40 dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Eso es lo más importante, esa es la mejor noticia que nosotros podamos escuchar. Tú puedes seguir con tu problema económico, problema de salud, pero al escuchar que tus pecados han sido perdonados porque tú has puesto tu fe en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y que cuando eras un enemigo de Cristo, ahora has sido reconciliado con Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es una buena noticia. Eso hace cantar ese himno que dice, todo está bien con mi Dios. All is well with my God. Porque no importa si todo lo demás está perdido, pero tu alma va a ser preservada eternamente porque has depositado tu fe en Cristo. El capítulo 41 de Isaías dice, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, fíjense, ese lenguaje de posesión, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se oponga morirá y quedará en la nada. Pues yo te sostengo de la mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy tu Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus amigos y convirtiendo a los montes en paja. Y así vemos más adelante en el 43 y en otros que solo esta palabra de Dios da ánimo al que está abatido. A lo mejor tú estás luchando con pruebas económicas y luchas y sobre todo los que somos inmigrantes en este país, que no es fácil comenzar de nuevo. Has tenido que dejar tu patria atrás y has tenido que comenzar nuevamente desde cero, dejaste a lo mejor tus negocios, tus bienes y comienzas aquí desde muy fuerte. Pero si estás aquí es porque hasta aquí el Señor te ha acompañado. Hasta aquí el Señor te ha sostenido. El Señor a lo mejor no tendrás los lujos o no tendrás todas las comodidades que tenías en tu país, pero aquí tienes otras comodidades que te ha dado el Señor. Y el Señor te ha dado, no ha faltado alimento en tu mesa. Y si tienes algo de ropa aquí y no estás desnudo, es porque ese Señor, ese Dios que es Jehová Jireh, que proveyó primeramente a su Hijo para podernos reconciliar con Él, también provee lo que necesitamos materialmente. Y a lo mejor tú estás luchando con una enfermedad o con un hijo, ¿verdad? Y el Señor tiene para ti fuerzas. Pero lo único que te puede dar fuerzas es escuchar la palabra de Dios. Si tú pones tu fe en tu capacidad de trabajar o en tu cuenta bancaria o en lo que te diga el médico, esa fe te va a durar poco. No va a llegar ni a la esquina. Pero si es Dios en quien tú depositas tu fe, Él nunca te va a abandonar. Porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Entonces el primer punto que aquí vemos, miren este Pablo, este hombre, si no fuera por Pablo, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por Pablo.
Si no fuera por un Pablo, por lo que Dios hizo a través de un Pablo, nosotros no estaríamos aquí. Este fue el hombre que llevó el evangelio de Cristo a toda Europa. Este hombre escribió de esos 13 libros, al menos 4 desde la cárcel. Y este hombre, igual que tú y que yo, se cansaba, se deprimía, pero siempre que un hijo, un siervo de Dios se deprime, Dios viene en su auxilio. A nosotros no se nos aparece el Cristo resucitado hoy en día, pero el Señor dejó a su Espíritu Santo para que more y venga y nos anime. Por eso Él es el consolador, Él es el consejero admirable. ¿Y cómo nos anima? A través de la palabra que el Espíritu Santo inspiró, que es la palabra de Dios. Allí es donde está la fuente de nuestro consuelo y de nuestro alivio. El segundo punto es que la voluntad de Dios se cumple en la vida de sus siervos. El Señor le dice, y fíjense que le dice ese ten ánimo, Pablo, en griego es tarsei, es una palabra, y cuando dice que se le apareció, el inglés y el castellano no son lo suficientemente fuertes para expresar. Imagínense, está solo en una mazmorra ahí en Jerusalén. Se le aparece nuevamente el Cristo resucitado. No hace falta que el Señor abra la boca. Imagínate que se te aparezca en tu habitación el Cristo resucitado. No haría falta más nada. Con solo verlo con tus propios ojos sería suficiente para tú sentirte abrumado totalmente. Pero Él no se basta con su presencia, sino que le dice, tarsei, ánimo. Y en realidad la palabra que le está diciendo aquí es, sé constante. Es como una palabra de exhortación, porque no es solo a cobrar ánimo, así como ánimo, no te pongas triste, es prácticamente lo que le está diciendo, como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando tú y yo dudamos de Dios, lo ofendemos. Yo como padre, siendo malo, cada vez que le prometo algo a mis hijos, a Samuel o a Valeria, hago todo lo posible por cumplirlo. Y ellos vienen y me dicen, papi, tú lo dijiste. Cuando dicen así, eso es como ir al banco con un cheque. Aquí está, firmado, tiene fondos, deme mi cash. Ahí no hay discusión. ¿El cheque tiene fondos? Sí. ¿Es un cheque legal? Sí. Aquí está, endosado, deme mi cash. No es a discreción del cajero. Tú presentas el documento y te dan tu cash. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y Dios le dijo ya a Pablo, tú me serás testigo ante reyes. Y por primera vez, Pablo había estado delante del Concilio Supremo hasta allí y uno que otro magistrado, pero aquí finalmente llega ante un gobernador, Félix. Y todavía le faltaba porque no había llegado a Roma. Y el Señor le dice, ¿por qué dudas? Cobra ánimo. Así como me has sido testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Si yo dije, Pablo, que tú vas a Roma, tú vas a Roma. La voluntad de Dios siempre se cumple. A Jonás le dijo, ve a Nínive. Y Jonás dijo, no, voy en otra dirección. Bueno, tuvo que agarrar a ese pez gigante y vomitarlo en las costas de Irak para que fuera a Nínive. Yo dije que vas a Nínive. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que a Jesús toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla ha de doblarse delante de Él. Los reyes no piden favores.
El rey ordena y se ejecuta. Pero aún los siervos fieles de este Rey de Reyes y Señor de Señores, a veces dudamos y nos decaemos y nos sentimos tristes y desmayados. Y tiene que venir el Señor a decirnos, ¿por qué dudaste? ¿Cuándo te he fallado? Cuando Valeria y Samuel me dicen, papi, ¿tú me vas a dar lo que me dijiste? A veces llega un momento que me pongo triste. ¿Y cuándo yo les he prometido a ustedes algo y no se los he cumplido? Entonces, ¿por qué me lo piden otra vez? Si ese soy yo, un simple mortal, imagínense Dios. ¿Cómo se siente cuando tú dudas de Él? Cuando tú y yo dudamos de Él. Dios cumple siempre su voluntad. Pablo a lo mejor pensaría que iba a llegar a Roma en otras circunstancias. Él no sabía que iba a llegar en cadenas. Pero es que Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Y el último punto es que Dios hace que el ministerio de sus siervos trascienda en el tiempo y en el espacio. Aquí está un Pablo preso, y aunque está preso y no puede ya andar libre por las calles de Jerusalén y por las calles de todo el Imperio Romano predicando el Evangelio de Cristo, está predicando el Evangelio de Cristo desde la celda. Por eso trasciende el espacio. 4 de las 13 cartas las escribió estando preso. ¿Qué se iba a imaginar Pablo que hoy íbamos a estar estudiando después de 2000 años? Todavía la iglesia de Cristo sigue siendo edificada por lo que ese hombre dejó escrito estando en prisión. A veces nos sentimos frustrados porque pensamos, en algunos momentos en su comienzo de Cristo Church, pasaba un domingo y otro, éramos el mismo grupo pequeñito. Y es así, y a veces venía el pensamiento, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena domingo tras domingo montar los equipos y instalarlos y preparar una prédica, acostarse a las 2 de la mañana terminando un sermón? Y todo esto, ¿valdrá la pena? Y cuando me he sentido así, y estoy seguro que muchos de ustedes se han sentido así también porque están juntamente conmigo en esto, domingo tras domingo, el Señor me ha dicho, sí vale la pena. Sí, porque aunque sea un alma que se salve, por esa alma también Cristo derramó su preciosa sangre. Entonces vale la pena. No hay que desmayarse. No hay que sentirse frustrados. No dejemos que nuestros ojos nos engañen. Lucas jamás se imaginó, creo yo, que él, con 2 cartas que le iba a enviar al excelentísimo Teófilo, iba a edificar la iglesia de Cristo por años, por más de 2000 años, y todavía hoy estamos estudiando el libro de los Hechos, uno de los documentos que Lucas le envió a este excelentísimo Teófilo. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Y no importa las circunstancias. Dios, a veces pensamos, no, pero es que yo no tengo ningún rol importante en la iglesia. Bueno, el libro que estudiamos de El progreso del peregrino, de John Bunyan. Ese libro, que es el segundo libro más leído después de la Biblia en la iglesia cristiana. Y ese libro lo escribió Bunyan estando preso en Bedford. Tú no sabes, o Dietrich Bonhoeffer, que se opuso a Hitler y estando preso escribió muchísimos documentos. El mismo Calvino lo sacaron de Ginebra y fue a una iglesia en Estrasburgo, y una iglesia pequeñita de 300, y todos los sermones que dejó escrito, no sabía, él no tenía a lo mejor la más mínima idea de que todo eso iba a nutrir a la iglesia de Cristo. Porque no sabemos lo que la esposa de Spurgeon,
agarró todas las noticas escritas a mano de su esposo un día y empezó a recopilarle. Y él dice, oye, yo no sé si a la gente le gustan los sermones de mi esposo, pero a mí me parece que son muy buenos. Y yo habló con un editor y le dio unas monedas que tenía y le dio todo el montón de papelitos para que lo editara y empezaron a publicar los sermones de Spurgeon y hoy lo conocemos y todavía hoy nos gozamos en lo que dejó escrito Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Porque una esposa pensó que voy a ayudar a levantar un poquito de dinero con los escritos de mi esposo que a mí me gustan, con los sermones. Entonces tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo. No importa lo insignificante que tú estés haciendo, todo hazlo para la gloria del Señor. Cualquier cosa que hagas aquí en la iglesia, así sea poner una silla, hazlo para la gloria del Señor. Tú no sabes cómo el Señor puede usar eso para transformar vidas. Y Dios hace que su ministerio trascienda en el tiempo y en el espacio. Esta gente estando presa todavía ministra. Y después de mucho muerto, de años de muerto, a mí me ha ministrado tremendamente. Ha sido como mi mentor, aunque nunca lo conocí, el doctor Martin Lloyd-Jones. ¿Por qué? Porque él dejó escrito y grabado. Y después hubo gente, el Señor levantó personas que se dedicaron a grabar, a desgrabar todo eso que estaban grabados en cinta de papel. Todos los sermones grabados y lo han desgrabado y lo han colocado en formato digital. O mi pastor Matthew en California, que ha dejado, ahora es que están empezando a salir todos los libros documentados de sus sermones. Entonces tú no sabes lo que el Señor puede hacer contigo. No importa, y a lo mejor muchas veces el ministerio de estas personas es exponenciado después que mueren. Después que mueren es que empieza de pronto a haber un efecto, porque al final no es el hombre, no es la mujer, es el poder de Dios que se glorifica siempre en nuestra debilidad. Entonces el Señor está contigo si tú eres un hijo o una hija de Dios. Si tú has rendido tu vida a Cristo y Él es tu Señor, entonces tú no tienes nada que temer. Y si estás decaído, si estás afligido, Él va a venir a tu pronto auxilio y va a enviar a su palabra a través de un mensaje predicado, a través de su palabra escrita en la Biblia o a través de cualquier medio, pero te va a animar y te va a decir, no dudes, porque yo estoy contigo y mi diestra poderosa te sostiene. Ahora, si tú no has creído en Cristo, si tú estás confiando nada más en tu propia capacidad de salir adelante y seguir adelante, entonces déjame decirte que tú estás en un tremendo problema. Porque no solo tienes el problema que tienes hoy en día, sino que tienes un problema que tiene un impacto eterno. Porque la Biblia declara que el que no ha rendido su vida a Cristo va a enfrentar juicio y un juicio eterno. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Solo en Cristo hay reconciliación con el Padre y solo en Cristo hay vida eterna. Que el Señor les bendiga.